¿Te apetece que te cuente un cuento? ¿Te gustaría? ¿Sí? Pues voy a dejar aquí mi rosa y voy a contarte mi cuento favorito, el de la Bella y la Bestia. Érase una vez una princesa llamada Bella que vivía con su padre. Los dos se querían muchísimo. Cierto día, el padre de Bella tuvo que viajar para hacer uno de sus trabajos y de camino en un bosque se encontró un camino mágico. Ese camino le condujo hasta un castillo. Como llevaba muchas horas viajando y estaba cansado, pensó en pedir un poco de agua para su caballo y un poco de descanso. Tocó a la puerta. Toc, toc, toc. Pero nadie contestaba. La puerta estaba abierta y como él estaba muy cansado, decidió entrar de todos modos. Estaba nevando y hacía mucho frío. Entró, preguntó si había alguien. Hola, ¿hay alguien aquí? Hola, estoy entrando, dijo. Pero nadie contestaba. Siguió caminando y en uno de los salones vio una mesa con mucha comida puesta. Una comida que parecía deliciosa. Y él tenía mucha hambre. Así que dijo, bueno, no creo que a la persona que tiene toda esta riqueza y este castillo le importe que coma un poquito. Comió, descansó y decidió volver a su casa. Cuando pretendía volver al bosque para volver a la aldea con su hija, vio un precioso rosal y se acordó de su hija Bella. Y entonces dijo, ¡ah! Voy a llevarle una rosa a mi hija, seguro que le encantará. Y es que a mí me encantan las rosas. Entonces se bajó del caballo y me cortó una hermosa rosa. Pero en aquel momento todo se oscureció y se oía una horrible bestia que gritaba, ¿pero qué has hecho? Yo preparé para ti mi castillo, yo te di cobijo y te di comida, y tú a cambio me robas lo más preciado que tengo, que es mis rosas. Aquel señor dijo, oh, lo siento, yo no lo sabía, solamente pretendía llevarle un bonito regalo a mi hija Bella. Entonces aquella bestia, como castigo, le dijo, te dejaré ir, pero con la única condición de que esa hija tuya se quede en el castillo conmigo. El padre accedió, dijo que sí, pero todo era parte de su plan. Por supuesto, no pretendía cumplir y no pretendía llevar a su hija a aquel horrible lugar. Volvió a su casa, le entregó la rosa a su hija, pero a ella le pareció mal porque dijo, pero ¿y si cuando se dé cuenta esa bestia viene a por nosotros y nos hace daño? Entonces fue cuando la princesa Bella, yo, decidí ir a aquel castillo y enfrentarme a aquella bestia. Cuando llegué, la bestia me preparó una habitación preciosa. Intentaba ser caballeroso conmigo, pero yo no era feliz, porque echaba mucho de menos a mi padre. El tiempo fue pasando y nos fuimos haciendo muy poco a poco amigos. Y aquella bestia se enamoró de mí. Cuando se dio cuenta de que me quería, solamente deseaba mi felicidad y no quería que yo fuera una prisionera. Así que me liberó y dejó que me fuera con mi padre. Yo me fui muy feliz a casa y lo primero que hice fue abrazar a mi padre. Pero es verdad que yo también lo echaba mucho de menos, porque nos habíamos hecho amigos. Así que un día decidí volver a aquel castillo para visitar a la bestia. Y cuando llegué, me encontré que estaba muy malito. Estaba en la cama. Cuando me vio, sus ojos empezaron a brillar, pero apenas podía hablar conmigo. Así que resulta que uno de los criados que vivían allí, que se había convertido en taza, me contó que aquella bestia era prisionera de un horrible hechizo. Un hechizo
que estaba guardado en esta cúpula con una hermosa rosa. Y entonces yo, sin saber qué hacer, solamente tenía ganas de abrazarlo. Fui hacia su cama y lo abracé con muchísimo cariño y le dije: estoy aquí contigo. Y en aquel momento, aquella horrible bestia se convirtió en un hermoso príncipe. Ya no tenía enormes garras, ni tampoco unos dientes afilados y largos, y tampoco tanto pelo. Y se convirtió en un príncipe. Y entonces fue cuando descubrí que el horrible hechizo solamente se rompería cuando él consiguiera conquistar a una dama que fuera distinta a las demás. La bestia, o el príncipe, me agradeció muchísimo el haber vuelto y haberlo abrazado con tanto cariño. De esa forma decidimos hacer un baile, llamar a mi padre, a todo el pueblo y celebrarlo. Vivimos felices para siempre. No olvides que la belleza siempre está en el interior. Te mando un beso muy grande. Y muchísimos abrazos desde Palacio.